de las características de su gobierno fue el crecimiento de población rural. Creó la Confederación de Trabajadores de México. Un aspecto social de su gobierno fue la expropiación petrolera. Se creó el Partido de Acción Nacional, PAN. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. En su sexenio amplió la extensión de hectáreas y el reparto agrario, reguló la existencia de los partidos políticos, invitó también a algunos expresidentes a una asamblea, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, permitió instituciones educativas privadas y religiosas. Un aspecto negativo fue que se devaluó la moneda. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Reforma del artículo 27, política agraria. Continuó la disminución de la dotación de tierras. En la industria se realizaron grandes inversiones. Nació la Comisión Nacional de Bellas Artes. Se construyó la Ciudad Politécnica y Ciudad Universitaria. Y en su gobierno se dio el voto a la mujer en elecciones municipales. Una aportación negativa fue la devaluación del peso gracias a un préstamo. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. En 1954 devaluó el peso, reduce el gasto y frena el proceso inflacionario. Inicia el desarrollo estabilizador, que quiere decir crecer sin inflación. Él logra dar voto pleno y derechos a la mujer. También estableció el aguinaldo y fue creada la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Una aportación negativa fue la fijación de la paridad en 12.50 y se disminuyó el reparto agrario. Adolfo López Mateos, 1958-1964. En 1963 logra que le devuelvan unos terrenos en las fronteras, las compras en el exterior superaban las ventas. En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, realizó la reforma a la ley electoral, creó el ISSSTE, terminó la construcción del Museo Nacional de Antropología. En 1950 se encargó de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria. Una aportación negativa fue que las compras en el exterior superaban las ventas. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Repartió 24 millones de hectáreas más que Cárdenas. Construyó la presa de la Amistad en Coahuila. Se desarrolló la telefonía nacional e internacional. Creció la red de carreteras. Se iniciaron los labores de metro. Se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y la firma del Tratado de Tlatelolco. En este periodo, un gran problema fue la migración de muchos campesinos a la ciudad. Luis Echeverría, 1970-1976. Buscó la conciliación con la izquierda, incorporando a su gobierno a intelectuales economistas y líderes socialistas, que participaron y apoyaron el movimiento del 68. En su gobierno se creó Infonavit, se apoyó a los gobiernos marxistas, además de un crecimiento de la UNAM. José López Portillo, 1976-1982. Quería mejorar la economía, encarceló por corrupción a colaboradores de Echeverría. Acelera la producción petrolera, propuso ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Recibió al país en una grave situación económica gracias a la deuda externa. En su gobierno sucedió el terremoto del 85. Enfrentó el descenso del precio del petróleo a nivel mundial. Durante este periodo se dio una gran controversia, ya que en las elecciones un candidato del PAN competía con un candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. El sistema se dio por caído y se le dio al gane a este último. La privatización de empresas estatales. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Asumió la presidencia en un periodo complicado en México. Renegoció la deuda externa. Su administración lo constituye la amplia reforma de la relación Estado-Iglesia. Esta fue consecuencia de cambios que hicieron inaplicable la letra de la legislación. También se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá.
Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, se enfrentó a una crisis económica inmediata cuando los invasores extranjeros nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar. En el terreno político, inició y dio los primeros pasos a la democracia ejemplificando. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de la Protección al Ahorro para apoyar a la banca nacional contra los deudores. La presidencia de Ernesto Zedillo estuvo marcada por una crisis financiera del siglo. Salvador Zavala Izquierda para pedirle su opinión respecto a los presidentes y sexenios que ha tenido México. Con mi compañera Carla. ¿Qué opina usted acerca de los sexenios que ha pasado México? ¿Qué crees que los sexenios de la política en México es un tema muy amplio, ¿no? Bien se sabe que hablar de política, fútbol y religión es complicado. Sin embargo, voy a dar un punto de vista muy sencillito, que es el siguiente. La política económica de México se rige por algo bien sencillo, que es el Banco Mundial. El Banco Mundial te pone las normas por los parámetros en los cuales debe establecerse un país. Desafortunadamente, México tiene una deuda muy grande con el Banco Mundial, por lo tanto ellos ponen las políticas de cómo llevarse un país. Por lo tanto, un presidente puede actuar de una manera, pero la política lo está regulando, la política del banco. Un presidente puede tener muy buenas propuestas, pero al final de cuentas, la política que dirige el banco ya está manifestada, ya está puesta. Entonces, no se puede hablar correctamente de una persona porque no tiene libertad para ejercer su gobierno dentro de un sexenio. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los gobiernos que para mi parecer son interesantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto dicen que es una persona nefasta, burra, lenta, etc. Pero la ha salido a salir adelante, o sabe salir adelante, porque tiene gente que le ayuda. El secretario de Gobernación es una persona muy capaz, Chon es una persona muy capaz. Probablemente la cabeza que es él sea lenta. Sin embargo, la gente que está alrededor de él es muy buena. Otro gobierno que se me hizo interesante, también priista, fue el de Carlos Salinas de Gortari. Es un sexenio donde toda la gente vivía de una manera holgada. Nos hizo creer que estábamos en un país casi de primer mundo. Desafortunadamente vino la devaluación del peso y el gobierno en ese momento falló. Los gobiernos panistas pues sí se han programado, pero les falta un poquito más de consistencia en sus gobiernos. Entonces, de manera general, lo que puedo comentar. ¿Está bien? Gracias. No, pues me van a pagar. ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido México? Pues son varios. Uno puede ser Lázaro Cárdenas del Río, que impulsó, bueno, desde lo que fue la expropiación petrolera y muchas reformas que se hicieron, de regresarle realmente al pueblo lo que era del pueblo, ¿no? Funda el Partido Nacional Revolucionario, que ya después se convierte en el PRI. Adolfo López Mateos, que fue un presidente que generó mucha infraestructura en cuestiones de urbanidad, y salvo la mejor opinión de muchos y para controversia de muchos, pues Porfirio Díaz, porque a pesar de que fue un dictador y que duró mucho tiempo en el poder, pues trajo cultura, trajo infraestructura ferroviaria, industria a México, ¿no? ¿Qué opino del gobierno de Peña Nieto? Mira, para opinar, dice un trovador que se llama Facundo Cabral, nadie es tan viejo ni tan sabio para opinar, ¿sale? Tendríamos que tener argumentos. Que se ha manejado mucho la cuestión mediática, si lo pusieron o no en el poder, pues a final de cuentas no es fácil ser presidente de la República, ¿sí? Y a final de cuentas pues es algo que es una realidad. Depende mucho, yo pienso que una sociedad camina por sí sola y no depende de los gobernantes. A final de cuentas, tú vienes a la escuela, el maestro viene a dar clases, tu papá se va a trabajar y el país camina solo, no depende de un presidente de la República. Como conclusión del gobierno mexicano, se dice de que los gobernantes no han llegado a lograr lo que en verdad han dicho en sus propuestas para sus elecciones de gobernante. La economía de México no ha sido la mejor, ha estado decayendo en siglos. Por lo tanto, se hace el comentario de que necesitamos un gobernador que en verdad lleve a México a por lo menos 1% de crecimiento tanto económico como social, ya que la situación social que se tiene en la actualidad es deprimente.
Una nota curiosa del gobierno de Felipe Calderón es de que él quería que México tuviera un crecimiento tanto económico como social. Sin embargo, lo que es lamentable es de que el crimen organizado le perjudicó y por lo tanto no pudo llegar a sus metas de su sexenio. Por otro lado, Enrique Peña Nieto se ha hecho el comentario de que en la actualidad no ha llevado a México a un crecimiento y en sí se está viviendo una crisis tanto económica como social, ya que la forma la forma que está generando de gobernación no es la adecuada ni la indicada. Nosotros como nueva generación deberíamos de buscar más sobre el crecimiento que se debe de tener de México, ya que como como es nuestro futuro, debemos de llenarnos de sabiduría, de conocimientos y sobre todo saber valorar lo que se tiene y querer sobresalir en este país, tanto económicamente como social. Llevar a un crecimiento que lleve el bienestar de México